Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio en un video más. Hoy vamos a hablar de las escuelas embrujadas. Curiosamente, no sé por qué motivo o por qué razón, muchas de las escuelas que existen hoy en día fueron edificadas precisamente en algunos lugares donde anteriormente habían sido cementerios. Es bastante común o es algo ya cotidiano escuchar a alguna persona decir que en su colegio, donde estudió la primaria o la secundaria, los llegaron a espantar, que llegaron a ver algo inusual, que llegaron a ver fantasmas. Debemos tomar en cuenta, queridos amigos, que en aquellos lugares donde anteriormente fueron cementerios, si no quitaron las osamentas, lo cual es muy difícil que pueda ocurrir, es probable que los dueños de esos huesos se lleguen a manifestar de una u otra forma y sobre todo demostrar su malestar, su enojo de que hayan construido una escuela en el lugar en donde estaba descansando en paz. ¿Qué historias en lo personal he escuchado sobre escuelas embrujadas? Bueno, pues a continuación les narraré una historia que, pues a pesar de que tiene ya varias décadas de que escuché este relato, me sigue causando escalofríos y es algo que jamás olvidaré. Resulta que en la escuela donde yo estudié la primaria, hace muchos años, esta escuela tenía una casa en el interior, donde, bueno, evidentemente vivía el conserje. Seguramente en muchas escuelas, dentro del terreno de la institución, del colegio, existe una especie de caseta o de casa donde vive la persona que cuida, el vigilante de la propiedad, en este caso de la escuela. Cuando yo estudiaba y tenía aproximadamente 7 años, más o menos, recuerdo que estaba en primero o en segundo de primaria, recuerdo que la persona que cuidaba, que vivía ahí, nos contó la siguiente historia, una historia que a él, pues obviamente le había acontecido cuando, pues era un poquito más joven de lo que era en ese momento, ya que este hombre había pasado la mayor parte de su vida cuidando a esa escuela, cuidando a ese colegio, y ahí pues le dieron la oportunidad de vivir, porque era una persona que no tenía hogar, y le dieron la oportunidad de llegar a vivir ahí con la condición de que fuera el vigilante, con la condición de que cuidara este colegio. Recuerdo muy bien que era una mañana fría, estaba lloviendo un poquito, eran más o menos estas fechas de lluvia, y recuerdo que un compañero llamado René le preguntó al conserje: «Oiga señor, ¿y a usted nunca lo han espantado? ¿Nunca ha visto un fantasma?». Y en esa ocasión el señor, no sé si lo hizo para infundir miedo, para espantarnos, o por qué motivo o por qué razón lo hizo, pero nos contó que ya tenía algunos años que a él lo habían espantado precisamente ahí. Nos hizo este relato afuera de su vivienda, que era una pequeña casa de aproximadamente 3 metros por 4, o quizá un poquito más pequeña, y vivía ahí precisamente acompañado de su esposa, una mujer que en ese momento también pues ya era de la tercera edad. Nos contó que una madrugada, aproximadamente las 3 de la madrugada, él se había despertado para ir al baño. El baño obviamente estaba pues bastante retirado donde él vivía, pero él pues obviamente era más fácil, era más sencillo para él pues hacer de sus necesidades, porque pues solamente se salía y buscaba algún arbusto para pues hacer lo que necesitara su cuerpo en ese momento. Entonces él lo había hecho, había salido al baño, eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando él sintió la necesidad de salir al baño. Regresó, ya se iba a acostar de nuevo al lado de su esposa, que ya estaba en ese momento bien dormida, y entonces escuchó que le tocaron a la puerta. A las 3 de la mañana, ¿quién podría ser? Era imposible que alguna persona le estuviera
tocando en ese instante? Alguna persona que estuviera en la calle, ya que su vivienda no daba a la calle, estaba dentro del colegio, es decir, estaba pues aislado de la avenida principal. No cualquiera, o mejor dicho, nadie podía pasar en ese momento y tocarle, porque la vivienda en donde él se encontraba estaba en el interior del colegio. Entonces, este hombre escuchó claramente cómo tocaban a su puerta. Sintió algo de, no temor, sino se sorprendió, porque dijo, ¿quién puede ser? ¿Quién podría ser? Nadie puede estar dentro del colegio a esta hora. ¿Quién me puede estar tocando? Abrió la puerta, se asomó con cuidado. Antes hizo la pregunta que quién era, nadie le contestó. Como nadie le contestó, estaba a punto de regresar a su cama y volver a dormir, pero le volvieron a tocar. Cuando abre la puerta, observa que hay un niño enfrente de él y le dice, disculpe señor, ¿no ha visto a mi mamá? Eran las 3 de la mañana. El señor, sorprendido con lo que estaba viendo, le pregunta, ¿tú quién eres? ¿Quién es tu mamá? Mi mamá se llama Marta, ¿no la ha visto? Era un niño de aproximadamente 8 años de edad. Imposible que un niño de esa edad estuviera a las 3 de la madrugada tocando a su puerta. Este señor se quedó mudo al momento de ver al niño, el cual preguntaba si no había visto a su madre. El niño, al no obtener una respuesta, se alejó de ahí, caminó hacia el fondo y giró hacia su derecha. Prácticamente le dio la vuelta a un salón que estaba ahí, en la mera esquina. El señor, a pesar del miedo que había sentido en ese momento, fue detrás de él, a pesar del frío, a pesar de la lluvia. Él salió de su casa, de su vivienda, buscando a ese niño para saber en dónde estaba. Si es que en realidad se trataba de un niño que estaba perdido a las 3 de la mañana, o si acaso se trataba de alguna alucinación. El señor fue detrás, pero no lo encontró. Imposible que ese niño se hubiera escondido en alguna parte, ya que era una parte donde no había en dónde esconderse. Ante la sorpresa, ante el miedo, ante el temor, ese sexto sentido, el cual una persona siente que algo no está bien, que algo que está viviendo en ese momento corresponde a lo sobrenatural, decidió regresar inmediatamente a su casa, a su vivienda. Ingresó, se encerró a piedra y lodo con muchísimo miedo. Caminó lo más rápido que pudo y se metió a su cama, espantado con lo que había visto. A la mañana siguiente, el señor tenía la duda de si se había tratado de un sueño o si realmente lo había vivido. Estaba lloviendo en ese momento cuando él tuvo este extraño encuentro, y entonces miró fijamente la tierra del lodo, porque no tenía esa parte de la escuela pavimento, y observó las pisadas pequeñas de un niño descalzo. Si él hubiera encontrado huellas de algunos zapatitos, pensaría que estas huellas las había plasmado algún niño del colegio, pero no. Estas pisadas estaban desnudas, era el pie desnudo de un pequeño de aproximadamente 6-7 años. Lo cierto es que esta no fue la única ocasión en que ese pequeño llegó y tocó a su puerta. En otras ocasiones se repitió este fenómeno, pero él, sabiendo que posiblemente se trataba del mismo niño, no se atrevía ni siquiera a preguntar quién era, de quién se trataba. Él prefería hacer caso omiso, dormir de nuevo, tratar de dormir a pesar del miedo que podía sentir en ese instante al saber que había recibido la visita de un niño fantasma en este colegio.